Buenas tardes. A nombre del Congreso de la República les agradecemos su gentil asistencia. Estamos reunidos en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea con motivo de la Conferencia Magistral Internacional Perspectiva del Empleo y Políticas del Mercado Laboral, cuyo ponente principal es el doctor en Economía y Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pisarides. Este evento está organizado por el Despacho de la Presidencia en coordinación con el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República y el Consorcio de Investigación Económica y Social. Vamos a dar inicio a este evento con las palabras de bienvenida a cargo del congresista Mariano Portugal Catacora, vicepresidente del Congreso de la República, a quien vamos a recibir con fuerza. Distinguido Premio Nobel Christopher Pisarides, señora María Amelia Rigoso, asesora principal del Consorcio de Investigación Económica y Social, señor Pedro Rodríguez, gerente del programa y economista principal para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela del Banco Mundial, señor Arturo Barra, presidente del Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública Proinversión, doctor Pablo Lévano Vélez, jefe del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República del Perú. Señoras y señores, damas y caballeros, en nombre del Congreso de la República y por encargo del presidente de este Poder Legislativo, les doy la bienvenida a esta sala que fue en un pasado la Cámara de Senadores. Para nosotros es de suma trascendencia que se realice esta conferencia magistral internacional denominada Perspectivas del Empleo y Políticas del Mercado Laboral, a cargo de un distinguido Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pisarides, a quien le expresamos también nuestro reconocimiento y gratitud por su presencia en este poder del Estado y su contribución académica para la ciencia económica y para toda la sociedad. Todo tiempo político tiene sus propios retos. Toda obra política, toda obra humana es siempre una tarea inacabada. Por tanto, no cabe duda que discutir sobre empleo y mercado laboral es un tema trascendental para el desarrollo del país. La soberanía nacional reside en el pueblo peruano, del que emanan los poderes del Estado. Este es el principio de legitimidad democrática, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política. Y el pueblo, que es el soberano, desea trabajo decente, que es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso para el sustento del ser humano, el trabajo facilita el progreso social y económico y fortalece a las personas, a sus familias y a las comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral. En el Perú y América Latina, en general, tenemos la misión de lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de todos los trabajadores y en particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor y no en contra de sus intereses. Debemos promover tanto la inclusión social como la productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores familiares y sociales, que contemplan una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos
y que permitan el acceso a una asistencia de salud debidamente adecuada. En esa línea es que el Premio Nobel de Economía 2010, en sus diferentes publicaciones, demuestra que la protección exagerada de los empleos existentes puede detener la generación de empleo que precisa una economía dinámica. Para nosotros, una vez más, quiero remarcar que es un gran honor recibir al Premio Nobel y reiterarle nuestra más cordial bienvenida en nombre del pueblo peruano a través del Congreso de la República y definitivamente en materia de empleo y políticas del mercado laboral. Como diría el gran poeta peruano César Vallejo, hay, hermanos, muchísimos que hacer. Bienvenido, señor Premio Nobel Christopher Pisarides. Muchas gracias. Gracias también por las palabras de bienvenida a cargo del vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Mariano Portugal. En la mesa de honor está con nosotros María Trigoso. Ella es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 15 años de experiencia en la temática del desarrollo rural y gestión social y ambiental de proyectos de desarrollo, infraestructura e industrias extractivas. Ha sido responsable del programa de gobernabilidad de la Gerencia de Sostenibilidad y del Medio Ambiente de Proyectos de Central Eléctrica de Chacla, coordinador social de proyectos de concesión de la Dirección General de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consultora para el Estado y la cooperación en temas de gestión social y docente en la Maestría de Políticas Públicas con mención en género de la Universidad Nacional de San Marcos. Actualmente es asesora principal del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES. Vamos a invitar a María Trigoso para las palabras de inauguración de esta conferencia magistral. Vamos a recibir un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, señor Mariano Portugal, segundo vicepresidente del Congreso de la República, señor Christopher Pisarides, Premio Nobel de Economía 2010 y profesor del London School of Economics, señor Pedro Rodríguez, gerente de programas y economista principal para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela del Banco Mundial, al señor Arturo Barra, presidente del Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública y Proinversión, al señor Carlos Anderson, gerente general de Europa Partners, señores y señoras congresistas, señores y señores, muy buenas tardes. A nombre del Consorcio de Investigación Económica y Social, que reúne las más prestigiosas instituciones académicas del Perú, quiero agradecer al Congreso de la República por acoger en su casa esta conferencia que se realiza en el marco de la edición número 26 del Seminario Anual de Investigación 2015, en la que nos acompaña como invitado especial el profesor Pisarides, a quien por supuesto le reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y a lo largo de todo el seminario que concluye el día jueves de esta semana. Estoy segura que para todos nosotros será un honor escuchar al profesor Pisarides, quien fuera premiado precisamente por sus contribuciones al estudio del mercado del trabajo y quien el día de hoy disertará sobre las perspectivas del empleo y las políticas del mercado laboral. Tema, por cierto, muy relevante para las políticas públicas y precisamente en el contexto electoral y económico en el que actualmente vivimos en el país. Muchas gracias a todos ustedes y sin mayor preámbulo doy por inaugurada esta conferencia. Muchas gracias. Gracias también a María Amelia Trigoso, coordinadora del proyecto del CIES, por las palabras de inauguración.
Vamos a pasar a la parte central, motivo de esta conferencia, y vamos a invitar al doctor en Economía y Premio Nobel en Economía 2010, Christopher Pizarrides, para su conferencia magistral. Mr. Deputy Speaker of Congress, distinguished guests, ladies and gentlemen, and students, including the ladies and gentlemen. I'm very pleased to see everyone here, and I look forward to presentation and hearing your views on what I'm going to say. I'm going to talk from here so that I can see the screen, and hopefully this will work as well. The topic that I've chosen to talk to you about today is one that is very close to my heart. It's the topic that's occupied me for the last 40 years. I started research on this soon after my undergraduate years. And the key question that's always attracted me is one where is the one that you see here. When we talk about well-functioning labor markets, what do we understand? What do we expect those well-functioning labor markets to deliver? If you ask a question within the context of the standard economic model that we're using in undergraduate textbooks, for example, the answer is very simple. It's what I put here, and I don't need to repeat it. That's the point where one more hour of work gives you as much return, as much satisfaction, if you like, as the cost of sacrificing 1 hour of work in the market. That's what will make the worker decide how many hours to work. And from the employer's point of view, 1 hour of work is at the optimal level. It's as best as we can do when the worker gets paid the value of that 1 hour of work in the market. Unfortunately, however, these ideal conditions here do not work in practice because of many imperfections that we find in labor markets. As I mentioned when I first started thinking that I was understanding economics, I'm not absolutely convinced yet, so I don't think that we understood everything. But when, as an undergraduate, I read my textbooks and realized that this was a good answer, but not one that we would expect to see in real-world situations. I thought, what is there in real-world situations that is not quite right? And that's what I call the frictions that we have in the labor market. And the particular friction that attracted my attention is the one that brings together jobs and workers. Why is it that there are unemployed workers, for example, if people want to work, and if by working you can get an income and you can produce something for society, why is it that there are people who don't have jobs? And the same goes for the other side of the market. Why is it that there are companies that have vacancies and they cannot find the workers that they can recruit and produce immediately? It's what we call the problem of matching. Why don't they come together? Now, when they do come together and when there is a match, then what you get out of is employment. And therefore, we chose a topic to talk about employment. And the way and what holds them together is the profit that the employer gets and the wages that the worker gets. Without being together, they cannot get those returns from their production. And therefore, you inevitably get into the study of wages. And therefore, you can see here what are the main things that you expect a labor market to deliver, a good labor market to deliver, having said what I just said. You expect a good labor market to deliver a good employment level, that as many people as possible get jobs, those who want to work. And in today's
Western societies, if you like. Usually that number is around 70%. If I see a labor market that's delivering 70% employment out of the population who want to work, then you will say that market is doing well. With respect to unemployment, it's inevitable that once you have frictions in the labor market, there will be some unemployment. How much unemployment do you expect to see? Well, the actual number, of course, is quite significant. It might be about 5 to 6%, but what's more important is that unemployment should not be of long duration. It should not last very long. Most of the unemployed should be able to, in a good labor market, most of the unemployed should be able to get jobs within 3 months of their unemployment. The small minority that don't should be getting the jobs within 6 to 9 months. Certainly no one should be employed for a year or more. That's a failure of the labor market. And finally, you expect the labor market to deliver good standard of living for the workers. You expect minimum wages to be what we call in Britain now the living wage, which is the wage that is defined as the one that is sufficiently high to purchase a basket of goods that is considered to be essential for well-being. But also, you expect the labor market to generate a distribution of wages that is not very unequal. Too much inequality is not good for labor market, it's not good for society. And labor markets might not function well when they generate inequality. Okay, so what I'm going to do now is I'm going to take each one of these, that is the employment level, the unemployment level, and the wage levels, and talk about each one of them in turn, briefly, and then open up a discussion of those issues. So let's first talk about employment. Now, when we're investigating what determines employment, what's the employment prospect in a labor market, what you need to do is to think, if a person is not employed, what do they do? Because there's always some kind of trade-off where you're comparing their employment with something else. And in order to get to a good answer to that question, you need to look at different age groups and different gender, men and women separately. And I'll explain presently why. When you look at young people, then choices usually the reason that not all young people are employed is that they're in full-time education. So the choices there are between education and work. When you look at older people, the determining factor usually, whether you work or not work, depends on the pension, what kind of pension system there is. If there is a pension system that is generous and gives pensions to people from 65 and above, for example, then you don't expect to see high employment levels at age 65. So that's the trade-off that you look there, is receiving a pension or being in employment. When you look at the groups of people in between, then the substitution there, the trade-off there, is whether you are working in the market and earning a wage, or whether you're working at home and not earning a wage, working at home to produce goods, services that your family consumes, rather than the ones you sell in the market. And most home production units are for women. That's why I said you need to draw a distinction between men and women. It's mainly women who do the home production, and it's related to children usually, or house maintenance, or maintenance, family maintenance, like cooking, cleaning, and so forth. Whereas most men in most societies put more emphasis on market work rather than homework. There are exceptions, of course. For example, in Scandinavian countries, in Norway in particular, men work at home as much as women do, and women work in the market as much as men do. But the general rule is the one that I just outlined for you. Now, in traditional economics, you will read that the trade-off for employment is between work and leisure. In fact, that's not an important one. That's a misleading statement that you find in textbooks. Most people, be it men or women, take the same amount of leisure usually. It's about something like 100 hours a week, including sleep time, I think. The number might be wrong, but it's about that.
What do we mean by leisure time? Leisure time is essentially time that you enjoy the time rather than the product of what you are doing. Watching TV, for example, is leisure because you're enjoying watching TV, whereas doing childcare is not leisure because what we enjoy is that you have a baby that's happy at the end of the year. You enjoy the happiness of your baby. To enjoy the happiness and the good health of your baby, you need to put some work. You're not enjoying the time you're doing it, you're enjoying the result because you can then play with a healthy baby or you can see a healthy baby growing up. But it's a very fine distinction between the two. The most important elements of leisure are watching TV. In America, it's #1 by a long way. The second one is watching sports, which is also important for men especially. Meeting friends, talking on the telephone to friends. That's what we mean by leisure. That time is one that is more or less the same for everyone. Men, women, different nationalities and so on. The important thing that those concerned with employment should be looking at is the substitution between home production and market production. Why is it, for example, that some countries do their childcare in childcare centers in the market, which involves employed professionals? And why is it that some others do their childcare at home, where the mother or the grandmother will do the childcare? Those are the important questions about employment. Okay, now what about the overall level of employment? I'll show you here. I just got some representative countries to see where the successes are and where the failures are. I got the United States just because it's the leading economy in the world and it should always be there for comparison reasons. The Eurozone, which is representative of what's going on in Europe, the Latin American group because of where we are, and then within each group I have Peru, Argentina, Chile, and Germany, Spain. Germany is representative of Northern Europe, Spain, or Southern Europe, and then China because the main emerging economy. Now, if you look at all these, you can see that there are obviously some failures. The Eurozone is the big failure with respect to employment, and that's my other talk that I gave this morning to, where did I talk this morning? I can't even remember. At the CIS conference, this is the annual conference this morning, I explained where I thought the problems of the Eurozone were and why we have these low employment levels. The United States was more successful until very recently, but now employment levels overall are falling. And it's a very big concern for American labor economists and policymakers to explain why that's happening. It's not completely clear why it's happening, and it's obviously confusing if federalists who don't know whether they should be putting their interest rates up or not. It's related to this very much. But what surprised me at least when I saw it is the extremely high employment rates of Peru. In fact, Peru is the #1 country amongst all countries that have income level at least as high as Peru. It doesn't necessarily mean it's a good thing because unemployment is not very productive. Otherwise, Peru would be the richest country in the world if they were very productive. But it is surprising that it's so high. But as I will explain later on, I think it's related to some failures of policy somewhere. And then, whereas if you look, for example, Argentina, Chile, Germany, they're about the same level. Spain is big. And the other southern European countries, Italy and Greece in particular, are the big failures in Europe. And again, we can talk why there are those failures. Now, if you compare the employment rate levels at 15 plus age groups with the ones between 20 and 64, you will see that between 20 and 64, the Eurozone and the United States are doing reasonably well. So their failures with respect to employment concern the over 65s. And the big difference between European countries and Peru, for example, would be about the employment over 65s. Now, as I mentioned, I think that was nice that a little bit here. As I mentioned before, if you want to understand why
there are such differences in employment for over 65s. What you should look at is pension system that's available. And what this is telling you is either European countries have too generous a pension system, which is true, or Peru doesn't have a good pension system. They cannot be both be good. Unless it's a political decision that that's how they should be. Now, I do believe that the pension system we make available and the age at which it becomes available is one of society's decision. Societies might choose different pension systems. European nations now realize that they're being too generous. In some countries, the pension becomes available at the age of 55. In others, even at less than 55. They're now realizing that those are too young ages to be pensionable, and they're trying to increase them with great difficulty. What is the best model for pension? I believe that the best model is one where the state guarantees a basic pension to everyone, and then on top of that, people can choose if they want to save in the pension plans. They should be made available in the market, but at least the state should guarantee a minimum level always. Otherwise, you get problems of moral hazard and what we call dynamic inconsistencies, that people just enter in old age in poverty, and the state would have to do something about it later on. But when should that guarantee take place? Should the state guarantee a pension at age 60, for example? Should it guarantee at age 55? Should it guarantee at age 70? Well, I think that guarantee should take place in relation to the life expectancy of the individual. For example, the political decision should be that the state will look after you, old age, for on average 10 years. What does that mean? It means that if the average life expectancy is 75 years, the state will make available a pension to everyone at age 65. On average, it will be paying for a pension for 10 years per person. Because we have a large number of people, the law of large numbers holds, and therefore, as far as the accounts of the state are concerned, the pension cost is exactly 10 years per person. If life expectancy then increases to 80 years, then pension should become available at 70 years. The decision is to guarantee the pension at 10. In other words, tie in the state pension to life expectancy and review that once every 5 years, because life expectancy will be rising. Some people are claiming that children born today should expect to live to be 100. Well, we can't stick to pensionable age 65 if we're going to have 100-year-olds on average in 2 generations from now, then the state will simply be bankrupt if you did that. Then, next we look at female employment. Why have I chosen to look at female employment? Because the biggest differences between country employment and prime age groups concern women. And to understand the reasons for that, is that I explained that the main trade-off that you are looking at when it's employment of people aged, say, between 25 and 65, is whether they would work at home and not get paid for it, provide services for free for their family, or whether they should work in the market. For men, that's not a very realistic choice, because men will elect in their vast majority to work in the market anyway, whatever you do. Whereas women do split their time between home and market. So let's look at what's happening here. What you see here is, again, the big failure is the Eurozone. And in fact, this is where the failures of the Eurozone come from, that the female employment rates are just about 40%, which contrasts with your own country, which is 65%, which by European standards, you can see the big difference between them. The failures, again, are made in Southern Europe, and you can see that in Spain, whereas a country like Germany is more successful, and Germany is about the same as the United States, but in the United States, we're seeing 40%
fall in female employment rates for the first time, and again it's a matter of concern to them. But the big successes with female employment rates, as the Scandinavian countries, which I didn't show here, maybe I should have shown them, where the number of women working are about the same as the number of men. Now let's see why. The reasons here are is the substitution between unpaid homework and paid market work. And the important component of unpaid market work is childcare, because that's the biggest item that keeps women at home rather than going out in the market. Now, what's happening here? Essentially, the way the Scandinavians do it is an example of a country that has chosen to follow a social safety net that would shift the emphasis to the market, is that they subsidize childcare very heavily. But for all intents and purposes, you can have free childcare, but only if you take your child to a childcare center. Now, the childcare center will employ people to look after children, and those people who are employed usually are women, because women have a comparative advantage in the care sector. They are better at caring for other people than men are. At the same time, that frees the time of the mother at home to go and get a job. So by subsidizing a childcare center, you are essentially creating two jobs for women. One, to look after the children in the childcare center, and the other for the mother to go and get a job somewhere else. Contrast that with Southern Europe. In Southern Europe, there is also support for children, but the support is given in the form of a transfer. They give money to the mother to help in maintaining the child. But then, if the mother gets money for free from the state and can stay home to look after the child, she doesn't go out to get a job. She doesn't have the need to go out and get a job. She can stay home and look after her children with money. And therefore, the much bigger emphasis or more bias given in Southern Europe to childcare at home. And that's where you see the big difference between employment rates of Scandinavian women in the market and employment of Southern women in the home. That again, of course, is society's decision, but most societies decide that women should have more jobs in the market. And if they want to achieve that, this is the way to do it. At least the most important way of doing it. There are other factors, but this is the main one. Let me now look at the second item I wanted to look at, which is unemployment. Now, some unemployment is desirable, in fact, not only inevitable, because the unemployed are looking for jobs, they need to find out their skills, they need to find the right job. That takes time, and in the meantime, you might remain unemployed. Now, that time, though, shouldn't be very long. You can find out fairly quickly about what's happening in labor markets. Long-term unemployment is harmful, and it doesn't bring benefit to anyone, either society or the individual. And therefore, long-term unemployment should be addressed by policy. The unemployed also, when they're doing that useful activity of looking for jobs and seeing what kind of jobs are in the market so that they can find one that they're most productive at, they are at the risk of sinking into poverty. And thank you. I have a bit of a throat cough recovering it. And they need to be compensated during that length of unemployment, otherwise they're not performing that function of unemployment very well. And that compensation has to come from the government in the form of a social support, in the form of a safety net. Now you can see here the unemployment rates that I said to you, about 5%, 6% considered to be okay. You can see again here that these unemployment rates are more or less okay, but not in Europe, and especially not in Southern Europe. Your unemployment here in Peru is too low compared with other countries, which
I think indicates that you don't have enough social support provided to unemployed, that there isn't a safety net that will keep the workers above the poverty line when they are unemployed and looking for a job. Now, what policy needs do we have? The policy needs are here. Now, to say what policy needs we have to look at what kind of policies are available that have been tried out and which ones work. And the policies that are available are, you can split them into two. One is passive policies. Passive policies simply a transfer of money. That is a good social policy that stops the unemployed going into poverty, but at the same time they might create disincentives that if you receive the money without a job, then why should you get a job? But I think it is important that there should be passive support for the unemployed to avoid poverty and to give them a good standard of living whilst looking for a job. But it should not be unconditional and it should not be for too long. Otherwise, it might create disincentives. The other help that would be given is what we call an active policy. Active policies are the ones that are specifically addressed to bringing the unemployed back into a job. And active policies are essential for those who remain unemployed for a long period of time, because, as I said, long-term unemployment is completely unhelpful to everyone. And therefore, if the unemployed remains unemployed, say, for 6 months, 9 months, then beyond that, the state should take on the role of placing that worker into a job through an active policy. Now, what kind of active policies are there? There are active policies that are mainly about information. It's guidance on job search or helping people getting jobs. And there are active policies that are about human capital, about building up the human capital of the worker. And those take the form of either classroom training or on-the-job training. The most effective policies, and this is through years and years of research and something like 450 papers being written currently, being published up to now on evaluating these policies. And what paper economists are finding is that the information policies, like these guidance to the unemployed how to look for a job, have a positive effect over the short term. Say a few months after you become employed, if you are subjected to those policies, you are more likely to get a job. But the policies that enhance human capital, like training, have their impact over a much longer horizon. Beginning something like 2 to 3 years after unemployment and extending for 10 years, if you like, if not more. And therefore, both policies should be tried to reduce the duration of unemployment, the information policies for their immediate impact, and the training policies because they integrate the unemployed into the labor force at higher incomes, more human capital. More findings that you might be interested in, that the best kind of training is provided in private, subsidized private jobs, in other words, jobs in companies where the state is paying some of the cost of training. If you try it on a public sector job, usually they are not effective. The state is not very good at training people. It's the private enterprise that is good at training people. Active policies are more effective in recession than in the boom, because in the boom companies have incentive to do their own training and work, whereas in recession they don't. So the state should be more active in recession. And the state should be more active with respect to long-term unemployed because they are more effective, as I said, with respect to long-term unemployed. Finally, some remarks about wages. What wages, now what are good wages in the labor market? Well, the good wages are the ones that give a good standard of living even to the lowest paid. In other words, we don't have the working poor. We are above a living wage. But there are also ones that reduce inequality, because inequality is something that is not attractive to modern societies. Now, it's very easy to deal with the working poor situation. You could subsidize their jobs, you could
raise their minimum wage at the same time. You could make sure that low wages are being pushed up. It's much more difficult to deal with inequality. In fact, I don't think we know how to deal with inequality yet. It's a topic of research, but I don't think it's yielded definitive results yet. It's yielded results that have been glamorized a lot in the literature. You may have heard of Thomas Piketty's book is about this. You may have heard about John Atkinson's latest book, which is also about this. But they haven't convinced everyone yet. I'll show you here some data on inequality, and in Europe, at least, when we talk about inequality, we're always been very critical of the inequality that the United States is exhibiting because it's increased recently, it's come from the new technology. What you see here in red is the income, is the share of income of a country that the lowest 10% of income earners take. And in blue, you see the share of income that the highest 10% of earners are getting. In the United States, which we are being so critical and we're saying we shouldn't allow Europe to become like the United States, the bottom get 1.7% and the top get 30%. You can see that how that compares with the European countries here. In France, the bottom gets 3 instead of 1.7, the top 27 if you like. Germany the same. Spain is not doing so well, but it's leading economies in Europe. Europe is much more equitable. But what is not good is when you look at the other countries. Peru, for example, is more unequal than the United States, 1.5 instead of 1.7, 33 instead of 30. Argentina is more unequal, Chile is more unequal, and even China is moving to more inequality than the United States. Those are going to be serious problems. Sooner or later, those problems will come to haunt you, they'll expand. And the reason they're going to become more serious is that new technology is pushing inequality at higher levels. Most of the inequality in the United States is coming from the use of computers. You have, and generated, if you look at inequality within companies, the companies that have most inequality are the big successes of the digital age. It's Apple, Google, Amazon, these are the companies that have the big inequality. But there are going to be more of these companies. It's not the old-fashioned manufacturing companies that give rise to inequality, it's the modern digital companies. If we're going to have more, we need to find a solution quickly. The solution inevitably will involve redistribution, but the distribution is politically unacceptable to many countries. It's politically unacceptable to the United States, for example. It's politically unacceptable to the Conservative Party in Britain, like they're doing now. And that's why I say it's very difficult to know where we're going to go. So I just leave you with this depressing thought. Something needs to be done, but I don't know what it is. And it's finished. Why is it refusing to load? It's refusing to load the last slide. Maybe it likes me to stand here and talk forever. But there's another slide which is not coming up. Finished. Thank you. Agradecemos la conferencia magistral del doctor en Economía Christopher Pizarrides. Lo que sigue a continuación son 3 comentarios respecto de esta conferencia que acabamos de escuchar a cargo de 3 ilustres economistas. Y luego vamos a tener una réplica de nuestro invitado especial del Premio Nobel para concluir con una ceremonia de condecoración que será en la última parte del motivo de esta conferencia. Entonces, iniciaremos con la parte de los comentarios. Vamos a iniciar con el señor Pedro Rodríguez Peralta. Él es economista principal de la Oficina Regional del Banco Mundial en el Perú, cubriendo Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Venezuela. Es también el coordinador de los programas de las prácticas globales de manejo macroeconómico y fiscal, gobernabilidad, finanzas y mercados, comercio exterior y competitividad de asociaciones públicas privadas. Y la experiencia en el Banco Mundial también incluye el diseño de implementación de operaciones de apoyo presupuestal en Rumania, en el sur de Caucasia, Asia Central y Paraguay.
Se desempeñó como funcionario del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República de Colombia. Sus estudios de posgrado fueron realizados en las universidades de Georgetown, en Washington, Estados Unidos, y la Universidad Andes de Bogotá. Dejo con ustedes para los comentarios al señor Pedro Rodríguez Berg. El problema de esas hojas de vida de burócratas como yo es que no tienen la palabra Nobel en la mitad, así que voy a tratar de ser breve y primero agradecerle al vicepresidente del Congreso por prestarnos su casa para esta discusión tan interesante del día de hoy. También agradecerle y felicitar realmente al Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios y al CIES por esta iniciativa tan excelente, y obviamente saludar a los panelistas y a los miembros del público, señoras y señores. El primer punto es que realmente sí es un honor para mí comentar la presentación de Sir Chris Visarides. Como ustedes ya vieron, de una manera muy simple nos acaba de dar un panorama de su investigación del empleo, del desempleo, de los salarios, del ángulo de género, y un poquito salpicando las recomendaciones que parecen sencillas, modestas, pero realmente son muy profundas. Entonces es realmente un placer comentar esto. Mi rol en 5 minutos es esencialmente tratar de peruvianizar un poco los conceptos que nos presentó el profesor, de tal manera que todos nosotros podamos quizás hacer unas preguntas más específicas en el momento en que haya una ocasión de discutir los conceptos y las sugerencias que nos ha presentado el profesor. Para eso quería mostrarles unos slides, no muchos. A ver si puedo aprender a controlar el control. Bueno, el primer slide es esencialmente lo que ya el profesor Visarides nos mostró, que Perú realmente, en términos del primer objetivo práctico que presentó en su presentación inicial, de que idealmente un mercado de trabajo debería darnos un 70% de empleo, lo que estoy mostrando allí, que no es lo que quiero mostrar en este momento, si realmente voy en reversa con esta cosa. Perdón. A ver. Toma su tiempo, ¿verdad? Voy por atrás un poquito. Aquí sí. Bueno, lo que estoy mostrando esencialmente es lo que ha pasado en los últimos 10 años en Perú. En el lado izquierdo tenemos el crecimiento promedio del salario real desde el 2006 hasta el 2011, y basta con mirar que las barras en Perú azules son muchísimo más altas que las barras del promedio de Latinoamérica. Es decir, ha habido un tremendo, además de crecimiento, ha habido un tremendo crecimiento en la tasa de crecimiento de los salarios. Si vemos la columna de la derecha, esencialmente nos está mostrando 3 barras. La de la izquierda muestra la productividad de los trabajadores, el producto por unidad de trabajo, por decirlo así, y vemos que es más alta que los salarios en la mitad, y eso está bien, porque no queremos que los salarios suban más arriba de la productividad, porque se puede volver insostenible el crecimiento salarial. Y vemos que, al menos en la barra de la mitad y en la de la derecha, el crecimiento de los salarios fueron realmente producto de una transformación. La mayor parte de los salarios que crecieron estuvieron en el sector de servicio y construcción, ese pedacito gris de la mitad, y a la derecha, que lo vemos un poco más regionalizado, vemos que los salarios crecieron sobre todo en las zonas urbanas, un poco menos en las zonas rurales. Pasamos al siguiente slide y empezamos un poquitico a mirar toda la temática de la calidad del empleo, que como vemos en términos agregados es buena, y en términos dinámicos del flujo también ha sido buena. Bueno, aquí lo que estamos mirando es, a la izquierda, el porcentaje del empleo informal por grupo de edades, que el profesor Visarides un poco nos mencionó, las cosas de los excluidos realmente de la participación
en el mercado, y obviamente se confirma que en general el empleo informal, 80%, según estos números que pertenecen a una de nuestras investigaciones, el paper de Rupert, Borger, Perinet, El Cid y Robalino, sugiere que 80% del empleo, del stock del empleo, es informal para los adultos, y es mucho más, es casi el 95% cuando miramos solamente a las poblaciones de más de 65 años o a los jóvenes. Eso es como el factor como preocupante. Al lado derecho vemos el factor positivo, que a través de los quinquenios que tenemos a cabo, de los grupos de años, la generación de empleo ha sido predominantemente en los sectores formales. Es el pedacito azul de esa barra horizontal, y como vemos en el 2009, el 2013, en los últimos años, por lo que de los que hicimos este análisis, fue generalmente casi toda formal. Pasamos solamente en el lado izquierdo a resaltar que realmente el índice de informalidad, aquí estamos midiendo informalidad como los trabajadores que no están suscritos a la seguridad social, a la salud, a pensiones, algo que el vicepresidente del Congreso también nos mencionó como muy importante para el país y para cualquier país realmente. Entonces hay una cantidad de trabajadores que no están en seguridad social o que no tienen el número de la administración de impuestos de la SUNAT del RUC. Entonces tenemos como por si ese número es bastante más grande que otros países en la región, como Colombia y México. Es lo que quiero mostrar a la izquierda, que desde el punto de vista internacional es una informalidad relativamente alta. No estoy tratando de impedir que esto es una falla de los mercados laborales, quizás es más una falla de cómo se han diseñado estos sistemas, etc. Pero es un hecho que estoy presentando. Y a la derecha vemos el lado un poco más negativo de ese empleo informal. Y es que independientemente del sector a donde lo miremos, en la parte de arriba está la economía como un todo, la productividad de los empleos informales, la barrita azul chiquitica que casi no se ve, es mucho más pequeña que la probabilidad de los empleados en el sector formal, que es básicamente 3 o 4 veces, tal vez más grande a nivel nacional, y por supuesto en industrias como la minería, la manufactura y otros servicios. La diferencia son grandes entre la productividad del sector formal y informal. Quizás algo un poco más preocupante es la transición entre los empleados que se encuentran en el sector informal hacia empleos en el sector formal. Y ahí lo que les estamos mostrando es un cálculo de esa probabilidad, esencialmente de la izquierda, que sugiere que la buena noticia, si usted tiene educación, sobre todo educación universitaria, está entre los que tienen una mayor probabilidad de pasar del sector informal al sector formal. Estoy hablando de Perú. La mala noticia es que esa probabilidad realmente es muy pequeña, estamos hablando de un 6% en el caso de universitarios. Entonces parece que hay una laguna, hay un vacío, ¿no? El salto no es fácil de dar. En resumen, algo que no les mostré, hay una brecha salarial muy grande entre el sector formal y el informal. El salario promedio en los sectores formales es casi 60% que en el sector informal. Obviamente eso es parte de lo que les he mostrado, ese resultado de que la productividad del trabajo en el sector informal es muy baja relativamente a la productividad del sector formal. Una parte muy pequeña, calculamos que quizás un 5% de los trabajadores informales pueden transitar al sector formal, aun cuando obviamente a niveles de salarios más altos la transición es más fácil, digamos un 11%. Y en general los trabajadores informales disfrutan menos de ese ocio que hablaba el profesor o digamos del bienestar que uno espera digno que generaría el trabajo. Las hipótesis que trabajamos todos los economistas casi en cualquier lado es hablar un poco de lo que nos dijo ya el profesor, el desfase entre la oferta y la demanda. Los empleadores quieren una cosa, las personas tienen otras competencias y ese desfase puede generar problemas que manda la gente al sector informal. La segunda es el asunto de la educación, las competencias básicas que tiene la fuerza laboral, la oferta laboral en Perú. Y tercero, todo el punto de fricciones en el mercado de trabajo. Para que les quiero mostrar
Realmente les quiero mostrar por el lado de la educación. Estas líneas así como tan raras es la tasa de retorno a la educación que tiene una persona en la línea abajo punteada en rojo, que tiene una persona que haya completado los grados séptimo y noveno, es decir, más o menos un 2% al año va a ser el retorno de esa educación, de esos 3 años de educación. Obviamente, si la persona completa hasta el año 10 y 12, completa su bachillerato, la tasa de retorno ya está acercándose al 2%. Son tasas de retorno bajas, lo que es preocupante, relativas a otros países en Latinoamérica. Las líneas negras son los promedios de esos 2 tipos de educación en retorno que se ven en los países de Latinoamérica. Entonces quiere decir que más allá de la educación hay algo que no deja que se transite hacia trabajos más formales. Bueno, mi segundo punto y último se refiere al tercer objetivo práctico que nos presentó el profesor Pisalides, es decir, que las expectativas es que la gente pueda vivir con su salario, las expectativas no solo de los economistas, de los políticos, de todos nosotros. Y entonces el punto ahí es la equidad. Y las observaciones que quería mencionar, no tengo muchos gráficos, es primero, hemos visto que los costos laborales no son más altos en el Perú que en el resto de los países que uno compara, más o menos el 35% de las ventas de una empresa se van en el salario. Entonces no quiere decir que por eso se paguen salarios bajos. Ustedes ya vieron la última figura que nos presentó el profesor Pisalides, es ya muy diciente, donde el Perú es un poco más parecido a Estados Unidos que a Europa. Bueno, lo otro que sabemos en el caso de Perú es que la redistribución es bastante baja. Tercero, todo este asunto de las políticas activas inteligentes para no gastar quizás tanta plata como se gasta en Europa, pero sí tener unos resultados bastante importantes. Aquí esos gastos son muy bajos, más bien un poco privados. La intermediación de trabajos es una industria privada, no solo en Perú sino en Latinoamérica. Pero es algo interesante si acción política necesaria se ayuda o no. Y tercero, el gasto público no redistribuye mucho, que más allá de políticas de salarios mínimos, realmente la última lámina nunca pasa. No es solo el problema del profesor, es también el mío. Pero en la última lámina lo que tengo es un gráfico que muestra para Latinoamérica y para Perú el gasto social, es decir, salud, educación, pensiones y protección social, contra el poder redistributivo. Es como ese gasto, que es más o menos un 10%, era más o menos un 10% del PIB en el Perú en el 2010, ahora ya está más o menos por el 12 o el 13%. Genera muy poca redistribución, comparado por ejemplo con un país como Chile, casi que un tercio, no les voy a hacer el número porque hay que explicar mucho, pero más o menos un tercio de la mejora en la equidad que se observa en un país como Chile, Costa Rica u otros. Entonces es un punto importante para mencionar. Entonces cierro esencialmente con 2 preguntas. La primera es si algunas de las políticas activas que nos presentó el profesor Pisalides, educación, entrenamiento, toda la asistencia que se puede hacer a la búsqueda de trabajo, si eso, además de ayudarnos con el desempleo, por supuesto, y con la empleabilidad de las personas, también se puede extrapolar y preguntar si nos ayuda a la dinámica de la formalización, de la transferencia del sector informal hacia el sector formal. Y la segunda es mi último punto, si además de los salarios mínimos y otras políticas que se puedan implementar en países en Latinoamérica, si la política fiscal juega un rol en ayudar o apalancar el salario mínimo, el salario digno que se espera del mercado de trabajo. Muchas gracias. Gracias también al señor Pedro Rodríguez. Nuestro segundo comentarista, el señor Carlos Anderson Ramírez, trabajó como economista jefe para América Latina en el banco SBC, senior vicepresidente de fusiones y adquisiciones de Lehman Brothers, y realizó estudios de doctorado en historia
de Economía en el London School of Economics. Es máster en Economía de la Universidad de Londres y cursó estudios de Economía de la Universidad del Pacífico. En marzo de 2013 fue designado como presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, en representación del presidente de la República, cargo que ocupó hasta abril de 2015. Actualmente es el gerente general de Europa Partners SAC con base en Lima. Dejo con ustedes para los comentarios respecto de esta conferencia magistral al señor Carlos Anderson. Buenas tardes, un placer realmente estar aquí y poder comentar algunas de las observaciones del profesor Pisárides. Professor, it's a real pleasure to be here with you. Es evidente que muchas de las observaciones del profesor Pisárides son resultados de un hecho fundamental, que su visión es particularmente basada en la experiencia de los países más desarrollados, y hay una diferencia fundamental con el caso peruano. Aquí no existe ni siquiera los rudimentos de un verdadero estado de bienestar, ¿no? Entonces, por ahí empiezan, digamos, las diferencias. Es verdad que en cuanto a los objetivos que señalaba el profesor Pisárides, por ejemplo, en el tema del ratio de participación, el Perú pareciera ser un país donde hay efectivamente una alta tasa de participación laboral. Quizás más adecuado sería decir simplemente que en el Perú uno no tiene más opción que trabajar, porque si no, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Otro aspecto que es importante también señalar es que el tema del desempleo es realmente poco importante en el caso peruano, ¿no? Una tasa de desempleo del 5%, más o menos con la que está en el gráfico que presentó el profesor Pisárides, no tiene mucho sentido porque sabemos que representa básicamente el desempleo abierto en Lima metropolitana. El gran problema del empleo en el Perú es el subempleo, el underemployment, como ahora empiezan a decir en los países anglosajones. Cuando yo empecé a estudiar, el concepto de subempleo no existía, porque uno está empleado o está desempleado. Una cosa en el medio era sencillamente imposible de traducir. Hoy en día hasta el propio término underemployment ya se ha usado, ¿no? Ese es nuestro verdadero problema. A mí particularmente me ha sido muy importante escuchar del profesor Pisárides su visión acerca de los salarios. Sabemos perfectamente bien que el salario mínimo en particular es una especie de, digamos, salvavidas en una economía como la nuestra, donde predomina la informalidad. Pero en el Perú, la gran mayoría de economistas tienen visiones bastante extremas acerca del papel que juegan los salarios mínimos. Es importante saber que efectivamente el problema es que los salarios mínimos son demasiado altos, pero en el Perú el salario mínimo no es alto ni en términos relativos, ni menos aún en términos absolutos. El profesor Pisárides se preguntaba por el tema de la alta participación de las mujeres en el mercado laboral. Yo me atrevo a especular que esto tiene que ver quizás con el hecho de que hay muchísimas familias encabezadas por mujeres, ¿verdad? Es un fenómeno desafortunadamente muy peruano, y además también porque existen muy bajas barreras a la entrada de un mercado mayoritariamente informal. Entonces, es muy natural, digamos, esperar este tipo de alta participación de las mujeres. Si me permiten, esos son mis comentarios específicamente sobre la presentación del profesor Pisárides, pero yo quería enmarcarlos con una pequeña, así muy breve pintura de algunos de los aspectos que observo en el mundo del empleo a nivel internacional y algunas anomalías del caso peruano. ¿Pueden moverse? Sí. A ver, aquí lo puedo ver. En primer lugar, y le puse en inglés para que se lo lleve el profesor Pisárides, ¿no? En el tema del futuro del empleo, existe sin ninguna duda a nivel internacional tres fuerzas disruptivas. La primera tiene que ver con la demografía. El mundo nos estamos haciendo cada vez más viejo de manera general, ¿no? El otro aspecto disruptivo tiene que ver con la tecnología. El tercero, con la globalización y sus efectos. ¿Podemos pasar? ¿Sí? A ver, no cabe duda que en los países desarrollados existe un problema de envejecimiento relativo.
¿no? Al 2050, al 2100 creo que, bueno, al 2300 seguramente no habrá más japoneses, ¿no? A menos que hagan algo fundamental y empiecen a casarse con peruanos o algo por el estilo, pero tienen problemas graves porque hay tasas de crecimiento negativa en muchos de estos países desarrollados. Muy por el contrario de lo que pasa en África o en ciertas partes de Asia y lo que pasa definitivamente en el Perú, donde por el contrario tenemos tasas de crecimiento que nos permiten esperar en los próximos 30 años, durante los próximos 30 años, por ejemplo, un bono demográfico, ¿no? Siguiente, por favor. En el tema de la tecnología, acabo de leer la revista The Economist, justamente en su carátula de hace un año, decía The Rise of the Robots, ¿no? El surgimiento de los robots. Y mirando las páginas hay una publicidad de una empresa que se llama iRobot, ¿no? Como Yo Robot, y anuncia que ya ha vendido 10 millones de robots, ¿no? Celebra sus 10 millones de robots de venta. El mundo de los robots de repente nos parece muy lejano, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno empieza a notar la facilidad con que se producen ciertos cambios y el impacto disruptivo que tiene la tecnología sobre el empleo, creo que es algo que no podemos nosotros los peruanos simplemente cerrar los ojos y pensar que estas cosas nunca van a llegar a nuestro país. Entre estos cambios tecnológicos, por ejemplo, está el tema de la impresión 3D, 3D printing, que permite, por ejemplo, que cada vez más exista producción que se hace en diferentes lugares a la vez, ¿no? Yo notaba, por ejemplo, que el iPhone, ¿no? De lo bonito que está por acá, ¿verdad? No se hace en un solo país, sino que sus piezas, si tengo entendido, se hacen en 112 países, ¿no? Pues cada país es un pedacito, ¿verdad? Es la multilocalidad de la producción. Y finalmente, por ejemplo, el tema de los autos que se van a manejar solos, ¿no? Uber, que es un modelo de negocio sumamente sofisticado, de software, ¿verdad? Ha hecho, por ejemplo, quizá van a protestar en Francia los taxistas, o en Inglaterra, por ejemplo, se está marcando la muerte de algo que era un fenómeno muy particular allí en Inglaterra. Los taxistas, para poder ser taxistas, tenían que estudiar 3 años, ¿ya? Algo que se conoce como knowledge, el conocimiento, tenían que memorizar todas las calles de Londres. Hoy en día el GPS los mató, ¿no? Entonces, estos cambios se están dando en el mundo y también nos van a llegar. Siguiente, por favor. Otro aspecto que es importante tener en cuenta son los cambios en los estilos de vida y la forma en que nos relacionamos también en el mundo del empleo. Entre ellos, por ejemplo, el teletrabajo. Cada vez más lo estamos viendo allá afuera y lo vamos a seguir viendo aquí también, y tiene un impacto sobre la forma como se organizan los mercados laborales. También los cambios en los estilos de vida. El profesor Pilar Pisaide mencionó la palabra ocio, y yo siempre recuerdo que la palabra negocio es justamente en latín la negación del ocio, porque uno o se dedica al ocio o se dedica al negocio, a trabajar, y eso también está cambiando. En Francia hoy en día la jornada laboral tiene 6 horas, ¿verdad? De alguna forma eso ha ayudado a elevar el número de participantes en el mercado laboral francés. Es algo que también no podemos perder, digamos, de vista. Estos son apuntes, pinceladas, ¿verdad?, de lo que sucede en el mundo del empleo a nivel internacional, y que creo yo que no debemos perder de vista, siempre en un esfuerzo de dejar de mirarnos al ombligo. Siguiente, por favor. En cuanto a algunas anomalías peruanas, ya ha sido apuntada con suficiencia, creo yo, el tema de la informalidad. En realidad, el mercado laboral peruano es básicamente laboral, informal, 72% de informalidad, ¿verdad? El autoempleo es la mayor forma de empleo. Alrededor del 90 y algo % de las empresas son empresas de 10 trabajadores o menos. Siguiente, por favor. Hay otras anomalías, como que, por ejemplo, el sector agrícola concentra alrededor del 20 y tanto % de la población económicamente activa, ¿no?, la fuerza laboral, pero que sin embargo contribuye entre 6 y 8% al PBI. Es decir, tenemos en el campo, por ejemplo, también una gran participación de la fuerza laboral, pero que no necesariamente lleva consigo niveles de productividad y de producción acorde a lo que su participación significa. Siguiente, por favor.
me olvidaba, en el tema de la participación, otra cosa también anómala es que la gran mayoría de personas en el Perú, informal o no informal, trabaja en el sector servicios, más o menos como si fuéramos la economía norteamericana o la suiza. En ese sentido nos parecemos. La diferencia está, por supuesto, en los niveles de productividad, que es de muy baja productividad o negativa productividad en el caso peruano, y eso lleva, por supuesto, también a salarios, ¿no?, que no alcanzan la categoría de dignos, ¿no? Siguiente. Esto tiene que ver con el bono demográfico o la bomba demográfica. Hasta ahora creo yo que la forma de mirar el cambio fundamental en la pirámide poblacional del Perú ha sido muy positiva, porque efectivamente durante los próximos 30, 35 años vamos a tener el mayor número de personas en edad de trabajar de toda la historia del Perú. Eso potencialmente significa que tenemos la capacidad de producir como nunca antes en nuestra historia, siempre y cuando, por supuesto, estén los empleos que se necesitan. Porque si no están los empleos competitivos a nivel internacional, que den salarios mínimos, dignos, etc., en lugar de tener un bono demográfico, vamos a tener una bomba demográfica. Sigamos. Esto es algo que tiene que ver también con una oportunidad, ¿no?, con el tema de que hay mucho más trabajadores jóvenes que gente mayor de 65 años, pero eso también está cambiando de manera rápida. De allí la importancia hoy de empezar a pensar cómo hacemos para tener un sistema de pensión que realmente funcione, ¿no? En ese sentido yo quiero destacar, la verdad, la propuesta tan sencilla, tan elegante del profesor Pizárides, que aquí, por ejemplo, en estos momentos hay todo un debate, ¿no?, qué hacer, la edad, nos han aumentado las tablas de mortalidad. Bueno, la solución es bien sencilla, ¿verdad? Si la expectativa de vida es 75 años, bueno, a partir de los 65 años garanticemos un nivel de pensión mínimo, pero demos incentivos también para que haya ahorro privado, ahorro voluntario, ¿no?, quizás con esquemas como lo que se dan en los Estados Unidos, como el 401k y cosas por el estilo, ¿no?, que permitan que efectivamente las personas ahorren para una vejez digna. Siguiente. Bueno, simplemente una pequeña recomendación, reflexión, ¿no? Tenemos, por supuesto, muchísimos retos, un poco como el osito panda, y está tratando de equilibrar diferentes cosas, pero el hecho es que hay que empezar a actuar ahora, porque el futuro no espera. Muchas gracias. Gracias también al señor Carlos Anderson. Nuestro último comentarista, el señor Arturo Barra Samayoa, que es máster en finanzas de la Universidad de Illinois, licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción entre los años 2014 y 2015, presidente del Comité de Proinversión desde el año 2014 a la fecha y gerente de la regulación tarifaria de SUNAS. Ha laborado en el MEF por más de 4 años, ha sido docente de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Católica, de la Universidad de Lima, del SAN, de la UNI, entre otros. Para los comentarios, dejo con ustedes al señor Arturo Barra. Buenas tardes. Quiero agradecer al Congreso y al CIEL por esta invitación y por haber podido escuchar esta charla tan interesante del profesor Pizárides y compartir la mesa con mis amigos del panel. El problema de ser el último comentarista es que probablemente los anteriores han dicho todo, entonces yo puedo ser repetitivo, pero tengo algunas reflexiones que sí quiero compartirlas y en las cuales encuentro detrás, digamos, de la economía dura que ha podido trabajar el profesor Pizárides muchos mensajes que sobre los cuales vale la pena reflexionar. Primero, yo creo que se ha destacado toda la investigación del profesor Pizárides, destaca de manera bastante importante y con mucha claridad el rol que le corresponde al Estado cuando hay desempleo. Esto que es política que se viene trabajando hace muchos años, que parece mucha experiencia en países desarrollados, es muy nuevo aquí en el país. No tenemos una política contra el desempleo
lo que usamos son más políticas anticíclicas de gasto, monetarias, pero no digamos aquellas que busquen revertir cuando ocurre un desempleo que puede ser grave. Entonces, como reflexión aquí, hay mucho por recorrer para nuestro país, mucho por instrumentalizar, mucho por diseñar, mucho por crear, mucho por probar también y ver qué se puede hacer. Una idea que es interesante es aquella que destaca que el desempleo en cierta manera es deseable, y a algunos nos puede parecer eso algo llamativo, pero en realidad no deja de tener sentido, porque cualquiera de los que hemos estado acá, estamos sentados, alguna vez hemos decidido dejar el trabajo donde estábamos. Y eso es porque el talento busca moverse, y esa movilidad es muy buena para la economía. Entonces, cuando el talento se va de un lugar donde siente que no está vendiendo todo lo que puede dar, puede ser mejor atraído por una empresa, digamos, con toda esa capacidad para explotar ese potencial del trabajador. Es lo que le llama el profesor el matching. Entonces, lo que debe hacer el Estado es ver de qué manera la política, es ver de qué manera este matching puede ser sin tantas fricciones o sin tantos costos para todas las partes. De manera que el desempleo de alguna manera refresca la economía. El problema es cuando hay un desempleo, como dice el profesor, que es más de largo plazo, y el problema es cuando ese desempleo se focaliza en aquellos que no pueden disfrutar o gozar de este matching. ¿Qué significa que alguien puede entrar a esta puja por el matching? Que tiene capacidades y que es demandada. Entonces el problema surge cuando tenemos desempleo de gente en edad de trabajar, pero que no tiene capacidades. Ahí entonces es donde el Estado tiene que participar, donde el Estado tiene que entrar. Y las políticas que ha sugerido el profesor Pisaries han sido claramente dos. Hay que dar subsidios al desempleo, pero además tenemos que generar capacidades. Las empresas buscan talento, muchas veces no tienen el tiempo para capacitar. Luego voy a comentar brevemente algo al respecto. Pero lo que el Estado debe hacer, y él lo decía claramente, es educación para los jóvenes. Eso en otras palabras es teoría, conocimientos, conceptos, lo que decía Carlos del knowledge. Y para los que son más adultos es la práctica, ¿no? Fortalecer todo lo que viene a ser las actitudes para un trabajo práctico. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado al respecto? ¿Cuál puede ser la política más eficiente, la más efectiva? Son temas que toca por desarrollar. ¿Cómo enfrentar el déficit de capacidades de la gente, que en el fondo es lo que explica el déficit de productividad? Son temas que toca por hacer. El sector privado no va a poder cerrar eso. Otros temas que me han parecido sumamente importantes de destacar es el desempleo se origina muchas veces en crisis, pero también hay una parte que le toca al empresario. El empresario, como líder, como directivo de una organización, debe tener la capacidad de prever las crisis. Y si vamos un poco más atrás, ¿qué significa eso? Que el empresario debe tener responsabilidad cuando entra en un negocio. Porque cuando entra en un negocio nuevo, cuando invierte, está jalando mano de obra. Demanda mano de obra. Entonces, aventuras, inversiones que son aventuradas, inversiones que son especulativas, con alto riesgo de fracaso, cuando hay mucha responsabilidad del sector privado, van a producir desempleo. Y además pueden generar serios desajustes, porque pueden estar incentivando la salida de gente que es talentosa para aventuras que pueden parecer prometedoras, pero que en el fondo, con el tiempo, no lo son. Entonces hay un lado de responsabilidad por el lado del empresario, que de alguna manera también se ajusta de manera muy facilista por el lado del recurso, que le llamamos recurso, que es el recurso humano. No es cierto que cuando entra la crisis se ajusta por el lado del recurso humano, que no debiera ser tampoco tan sencillo. Entonces, aquí el mensaje que debiéramos dar también es un poco complicado, digamos, cómo instrumentalizar eso, pero es responsabilidad del privado, es no incurrir en negocios riesgosos, sin seguridad, rentabilidad, sin sostenibilidad, con baja probabilidad de éxito, ¿no? Hay un tema que mencionó el vicepresidente, el segundo vicepresidente del Congreso, el señor Mariano Portugal, y suena muy interesante, porque él mencionó que el empleo
debe también permitir o construir sobre la base de valores, debe generar tiempo libre, debe generar descanso que sea satisfactorio para el trabajador. Y el profesor Pisárides lo mencionó con la palabra de que el ocio es ocio en tanto se disfruta. Si no se disfruta, no es ocio. Y es un concepto sumamente interesante porque detrás de toda esa visión, digamos, economicista del empleo, de conseguir este medio extrínseco que puede ser el dinero, hay una visión un poco más profunda que lo que está mostrando es que el trabajo realmente importa mucho al individuo, a la persona. Es un tema muy serio para una persona de trabajo, porque además es un medio para que él se desarrolle, es un medio también para que pueda desarrollar a su familia. Entonces no podemos conseguir el trabajo necesariamente como un medio para conseguir una remuneración. El trabajo significa mucho más. Y eso hace que la responsabilidad del Estado en cuanto a creación de capacidad para un empleo digno sea mucho mayor. Entonces, en realidad el tema del trabajo es un tema en el cual se está jugando la vida la persona, porque va a tratar de desarrollarse a través de él, ¿no? Por eso también la política de reclutamiento en las empresas es muy seria. El sector privado, cuando busca una persona, no debe estar buscando una persona de manera muy sencilla, muy simple, muy superficial. Tiene que buscar, ya lo viene haciendo, alguien que además cuadre con la cultura de la empresa, no solamente que tenga el currículo. Empresas que buscan trabajadores basadas en el currículo no van a tener mucho éxito. Tienen que buscar que calce, digamos, con la cultura de la empresa, que tenga los valores de la empresa y que además busque desarrollarse en la empresa. La pregunta es si la empresa le puede dar lo que el trabajador está buscando. Entonces, es una relación dual que tiene que trabajarse con mucho cuidado y que explica toda esta dinámica del empleo que va mucho más allá de lo que viene a ser la productividad del trabajador. Ahora, el desempleado en nuestro país particularmente tiene dificultad para introducirse en este mercado porque muchas veces, lo mostraba la presentación que nos hizo el primer panelista, la rentabilidad de la educación, cuando no es una educación lo suficientemente, digamos, vasta, universitaria o de un nivel que sea aceptable, es baja. Y eso es totalmente evidente, es obvio, porque como yo les mencioné, el sector privado lo que busca es talento. Entonces, ahí la política del profesor Pisárides es de dar apoyo en tanto haya el paro, este paro que es involuntario, y además dar capacitaciones, es sumamente relevante. Es educar al trabajador joven, es capacitar a la persona adulta que esté inserta, y lo que les mencionaba es de qué manera podemos operativizar esto de la forma más efectiva, más eficiente para el país. Y una de las cosas que mencionaba el profesor Pisárides es subsidiar, por ejemplo, la capacitación en el puesto, o darles excepciones tributarias a la capacitación en el puesto, o a la educación de las personas jóvenes. Creo que por ahí hay, digamos, mucho espacio para diseñar políticas públicas que puedan ser prometedoras y que las investigaciones del profesor Pisárides y de sus colegas han demostrado de manera satisfactoria. Y un tema muy importante de lo que él ha mencionado es hay que evitar en el fondo la pobreza de las personas. Hay personas que siempre son las más débiles, las más excluidas, las más vulnerables, y en un ciclo de una recesión, una crisis, es fácilmente posible para ellas regresar a una zona de pobreza. La política pública debe evitar eso. Y en eso los programas de transferencia que se vienen haciendo, digamos, en el país son programas que son loables. Hay que tratar de buscar hacerlos más eficientes, pero la teoría demuestra que justamente están en la línea correcta. Ahora, dentro de esto que se ha mencionado del desempleo y de la necesidad de capacitar a la gente, de dotarlo de mayor capital humano, todo lo que viene a ser el desarrollo del capital humano, y el sector privado juega un papel fundamental.
El sector privado no puede perder de vista que en tanto contrata a una persona, no solamente tiene que darle una remuneración, que además debe ser justa, que además debe estar basada en la productividad, sino además un entorno en el cual la persona crezca de manera que se desarrolle todo su potencial laboral y además como persona. Entonces el rol del sector privado es no solamente pagar una remuneración justa, es también capacitar y preparar a esa persona, dejarla más capacitada en caso de que el mercado vaya a requerir un capital humano mejor. Unas recomendaciones finales que he podido destacar son la necesidad de la complementariedad de las políticas, es un aspecto que he mencionado, el programa de apoyo más y desarrollo del capital humano, las políticas activas del Estado, no puede ser una política reactiva, sino políticas activas, son más necesarias en una recesión, pero el Estado no debe esperar necesariamente una recesión, el Estado puede ir construyendo ese capital humano para estar mejor preparado. Es una cosa fundamental porque además se puede hacer en mejores tiempos, todos tienen de alguna manera más holgura de recursos, el Estado puede poner más recursos como para poder estar generando esas capacidades que permitan enfrentar mejor la crisis. Y un tema que es fundamental en todo esto y que de alguna manera lo han mencionado directamente también los panelistas es que nos hace recaer en una reflexión muy seria es cuál es la calidad de la educación que estamos teniendo en el país. Y esa calidad de educación es a nivel universitario, mucho más porque hay más inversión de parte de las familias a ese nivel, como también a nivel preuniversitario. Cualquier política del Estado que trate de basarse en estas reflexiones que hemos discutido esta tarde no va a poder ser construida si tenemos una buena educación de base. Y el sector privado no está llamado a subsanar ese déficit de educación de base. El Estado puede regular mejor, el Estado debe regular mejor, el Estado debe incentivar mejor una educación de mayor calidad. Ahí es donde yo veo el mayor riesgo de nuestro país. Más aún con lo que se ha mencionado de estas tendencias que hay que pueden forzar un mayor desempleo por déficit de capacidad de la gente, la automatización, la tecnología, la globalización, son factores que van a incidir mucho en las personas, en las empresas, la presión por reducir los costos, la competencia, la globalización y como dije, por una actitud facilista, el costo que más fácilmente se puede ajustar si no hay mucha digamos, dificultad para el despliegue de ese recurso humano. Y no deja de ser realmente una cosa de alguna manera comprensible, porque ninguna empresa puede tener o puede soportar, digamos, un recurso que no le rinda de acuerdo a lo que le puede remunerar, o que no tenga una productividad que le permita competir de manera sostenible en el mercado. Entonces, en realidad, el tema de la educación y la calidad de educación en el país viene a ser un aspecto fundamental respecto al cual deberíamos preocuparnos desde ahora. Finalmente, una reflexión final es aquella que como país, como sociedad, tenemos que tratar de generar más solidaridad. El profesor Pisarides ha mencionado que hay una inequidad en Estados Unidos que no sería aceptable en Europa. Nuestro país es un país más inclinado a un modelo norteamericano, hay mucha aceptabilidad de la clase de modelo de vida y de la calidad empresarial del modelo empresarial de Estados Unidos. Tampoco creo que podamos soportar una economía de bienestar al estilo europeo, es imposible, pero tenemos que plantearnos una visión de en dónde queremos estar. Y nuestro país va hacia una tendencia de concentración de la riqueza que es sumamente peligrosa y sobre la cual también vale la pena llamar la atención y reflexionar. Eso era lo que yo quería comentar y agradezco mucho la atención. Gracias. Gracias, Andrés.
también por los comentarios al señor Arturo Valle. Así hemos concluido con esta ronda y vamos a pedir a una especie de réplica a los comentarios a nuestro invitado especial, al Premio Nobel Christopher Vissarides. Well, I'd like to thank the commentators for their remarks. They were so comprehensive. It's amazing how much they managed to retain from what I said and comments on them. I see a lot of tired faces in the audience. I'm not going to occupy you for long responding to all the remarks. Instead, I thought I should take some points that were mentioned by all three that I didn't mention and make some comments of those. And the main one is the question of informality, that 70% of the labor force is informal, and therefore what I said valid. When I talk about income support for the unemployed, when I talk about active policies, evaluating the trade-offs, how to use taxation for incentives, where 70+% don't pay taxes and don't register. How do you manage that? I would agree with that entirely, and every effort should be made to reduce informality, partly because the government cannot apply the combination of economic and social policy, which is what I talked about, for the benefit of the workers. So ultimately, by bringing in the informal jobs into the formal sector, you're benefiting the workers who are doing the jobs. So if there are potential benefits of that kind, what we need to ask is why do those jobs go into the informal sector? And whenever I talk to people both here in Peru and as well as to why that's happening, they say, oh, it's because there is such excessive regulation that they cannot be bothered to go and register the job and do it, because taxation is not very high here anyway. It cannot be a disincentive when it's so low compared with other countries at comparable level of development. So it must be regulation. But there's a very easy answer to that question. Relax the regulation of the employment, make the employment relationship more flexible, give more freedom to employers, to small businesses, how to operate, and that will go a long way towards solving the problem. Now you might say, well, it's much easier said than done, as we know from experience in Europe, for example, how difficult it's been to introduce more flexibility into labor markets, with which I agree. I mean, I've experienced it. But you could be making a start by targeting smaller enterprises. Just relax the regulation on small companies, those that employ, for example, fewer than 5 people, or even more important, those that have a low turnover. And start from the low end, because most of the jobs that go into the informal sector do come there are the small self-employed people or small employers. They're not big employers. And starting to deregulate those jobs would be very effective, and there will not be resistance. Now, there might be a second type of objection to deregulating those jobs, to making the labor market more flexible, that you might say, well, isn't that exposing the workers to more risks with respect to unemployment, with respect to the level of their income and income loss? And the answer is yes, you are exposing them to more risks, and therefore at the same time, you should introduce insurance against those risks. The insurance cannot be run by a private company, because of moral hazard. The state has to run the insurance along the lines that I set out in my talk, for example. So at the same time, and not do the one and promise the other, at the same time, you should be doing both things. Relax the regulation on small enterprises, on micro enterprises, and within the same legislation, introduce a safety net and insurance for the unemployed and some other income guarantee for the employed who are on low income. When you do them both together, then you will be emphasizing the positive aspects
of it, and there are going to be many, many positive aspects to emphasize. And the safety net that we'll be introducing will be looking after anyone who could be hurt without relaxation. That's going to give immediately an incentive for people to register, because you will say that only jobs that are registered are entitled to these benefits. And at the same time, it's going to remove the big incentive they have now to stay in the informal sector, which is that they don't need to go through all the registration procedures that they have to go through. Now, looking then at taxation, both employment taxation and income taxation, there is no need to tax those companies, those micro companies, and the low incomes. We know that the elasticity of response to taxation at the lower end of the labor market is extremely high, whereas at the top end of the labor market, it's zero. If you increase a tax on an income of $40,000 a year, for example, from 30 to 35%, it's going to have no effect at all on the incentives to work. But if you tax an income of $10,000 US dollars a year, even by 10%, you give them a big incentive to go into informality. Taxation has a much bigger impact on low incomes. I mean, the disincentive effects of taxation are much stronger on low incomes than on high incomes, and therefore shift the taxation towards higher incomes. And that will remove the incentive that people have to go into the informal sector, and give them the incentive and assurance to a safety net, and they're going to come to the informal sector. Once they are there, that's going to increase the productivity prospects. It's going to reduce underemployment. It's going to lead to more productivity growth and more income growth in the labor market. And in the future, we are going to be down 5 years from now, we'll be collecting more tax from those very same people who are coming into the formal economy. And therefore, on balance, a government that has a long life and should be looking at the long horizon will not even be worse off. It will be better off. Problem solved. The other issue that I might be commenting a little is the question of pensions and the demographic dividend. I agree that you're lucky in that you still have a demographic dividend to enjoy before you go into Japan doomsday situation of aging populations. But the fact that you do have that flexibility means that you should be thinking about it now, and you should be doing something now so as to reach an optimal solution rather than have a last-minute solution that lead to demonstrations in the streets and riots and extreme unhappiness amongst retired people, which is what's happening now in Southern Europe. In Southern Europe, we decided to reform our pensions when they reach bankruptcy point. Once you are bankrupt, it's very difficult to reform because there are people who are going to be hurt very badly. Whereas in your case, it's very easy. It's much easier, I should say, not very easy, but easier to introduce a good pension system now. And therefore, you need to be thinking whether you're going to rely on private savings plans like they do in Chile, whether you're going to have an entirely state pension like they do in some European countries, although less and less, or whether you're going to do a combination of the two, which I think is the best way of doing it, and what age you're going to choose. But one thing that I should emphasize again, and I was talking about before, is that if you start off by fixing a retirement age, which is going to be written in stone, then it's very difficult to change it in the future. So it's much better to introduce it in the form of a conditional age. You say, in current circumstances, this is the best retirement age for our economy, but when circumstances change, we might review this, and we might review it every 5 years to see if circumstances are changing, and that gives you a lot more flexibility in that. But I should emphasize, though, that the important factors that you need to look at is the provision of income guarantees and a safety net for people going into the labor market, because maybe the statistics are sure that maybe unemployment concerns only the
urban area of Lima, but that alone is close to 10 million people. And what's more is that it will be growing more and more. It's not something that you could ignore because people live in the countryside. Only about 25% of the population are currently employed in agriculture, and it will be falling over time. So I'll stop there. Thank you. Agradecemos por la réplica de los comentarios al premio Nobel Christopher Pisarín. Señoras y señores, vamos a iniciar la ceremonia de condecoración al señor Christopher Pisarín. Lectura de la resolución. Resolución número 002-2015-2016. Considerando que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, en su sesión del 5 de noviembre de 2015, acordó otorgar la condecoración de la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de caballero al señor Christopher Pisarín, Premio Nobel en Economía 2010. Se resuelve otorgar la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el grado de caballero a Christopher Pisarín, Premio Nobel de Economía 2010, en reconocimiento a su destacada labor en el campo de la economía y con motivo de su visita al Congreso de la República del Perú. Extender el diploma correspondiente e imponer la insignia de la condecoración en la oportunidad que se resuelve. Regístrese, comuníquese y archívese, dado en Lima en el Congreso de la República a los 5 días del mes de noviembre del 2015. Luis Iberico Núñez, presidente del Congreso de la República y del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República. Elías Nicolás Rodríguez Zabaleta, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y secretario del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República. Palabras de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Nathalie Condori. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En especial, quiero saludar y felicitar la iniciativa de la tercera vicepresidencia, de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, de nuestro colega Mariano Portugal, quien ha tenido la iniciativa, junto al Consorcio de Investigación Económica y Social, de realizar esta importante conferencia magistral internacional con un ilustre invitado como es el Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pisarín. Saludar a nuestra vicepresidenta de Perú, Marisol Espinosa, y a todos ustedes por su participación en esta importante conferencia, Perspectivas de empleo y políticas de mercado laboral. Qué importante tema, y sobre todo cuando en nuestro país es un problema álgido, el desempleo. Y va a depender mucho, y depende mucho, los resultados de los indicadores que tenemos, de la política económica que emplea cada gobierno y cómo esta puede afectar el nivel de empleabilidad. Todos los países dinamizan su economía diariamente, su producción de la misma forma. El capital no duerme y para ello hay factores elementales que juegan un rol importante. ¿Qué es lo que mira un empresario para dinamizar nuestra economía? Primero, su capital, las ventajas comparativas o las materias primas que tiene un país, la infraestructura o la logística, porque depende de ello también los costos, pero hay algo muy fundamental, que es el capital humano. El capital humano traducido en la mano de obra. Y muchas veces, dependiendo de cuánta es la intervención del Estado, en ser un rol protector o dejarlo libre albedrío, esta puede resultar incluso el elemento más susceptible y más vulnerable. ¿Hasta qué punto el Estado puede tener un rol protector? ¿Beneficia esto a las generaciones futuras? ¿Hasta qué punto puede beneficiar y reducir el nivel de informalidad? ¿Y hasta qué punto también es bueno dejar al otro extremo que el mercado decida, que la oferta o la demanda
decida en el nivel de empleabilidad. Son preguntas interrogantes que hoy se han abordado y estoy segura que más aún con nuestro invitado ha salido a la reflexión este tema que es tan importante. Pocos gobiernos fomentan la especialidad, pocos gobiernos miran lo que el mercado quiere, lo que nuestros empresarios requieren para contratar la mano de obra. Y pocos gobiernos fomentan las especialidades o la diversificación en cuanto a la capacitación que una persona debe tener. Estamos abordando importantes temas, precisamente ahora en el Congreso de la República, temas de derechos laborales. Y uno de ellos es la negociación colectiva. Pero la negociación colectiva no debe ser entendida, y eso hay que explicárselo a todos los gremios sindicales, que no debe ir en un absolutismo de solo que implique el tema remunerativo. Hay que hacer que ellos involucren con el cumplimiento de metas y objetivos de las instituciones. Hay que hacer que se cumpla el presupuesto con resultados, que también deben ser parte de la institución. Eso es una tarea en concordancia con el conjunto de todos los actores, con todos los actores. El ser humano como capital o como el capital humano le adhiere un valor que no representa el valor monetario y que también hay que tenerlo en consideración. Le adhiere valor agregado a los productos y servicios que finalmente todos los consumidores lo adquirimos. Yo creo que esa es la más importante reflexión de toda esta conferencia el día de hoy, perspectivas del empleo y políticas del mercado. Muchísimas gracias por su participación y felicitaciones nuevamente a nuestro segundo vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Mariano Portugal. Muchas gracias. Gracias también a la vicepresidenta Natalie Ondoreo. Los vamos a invitar, por favor, a pasar adelante para este momento protocolar de esta ceremonia de condecoración. Acto de condecoración. La primera vicepresidenta del Congreso de la República hará entrega de la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de caballero. La primera vicepresidenta del Congreso de la República entrega la Medalla de Honor en el grado de caballero al señor Christopher Pizarías. A continuación, entrega del diploma correspondiente. De esta manera hemos llegado al fin de esta conferencia. A todos los presentes les agradecemos su gentil asistencia. Tengan ustedes muy buenas tardes.